¿Pueden ver lo que estoy presentando? Sí, profe. Ok. A ver. Dice, con relación al proceso de digestión de proteínas y absorción y transporte de sus productos de degradación, se establece lo siguiente. En el duodeno actúan secuencialmente enzimas carboxipeptidasa, elastasa, quimiotripsina, tripsina para degradar la proteína completa. A ver, José Manuel Acosta. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Decime, de esto que acabo de leer, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Puede ser que en el duodeno actúan esas enzimas, está bien. O sea, la carboxipeptidasa, las tasas, Ok. quimiotripsina, ¿Y qué es lo incorrecto? para degradar la proteína completa, sería lo incorrecto. ¿Por qué? Y era que se degradaban hasta monómeros, eh, hasta 8 horas secuencialmente, algo así. No, lo que hay es una degradación hasta oligopéptidos, dipéptidos. Pero hay que recordar que carboxipeptidasa es una enzima exoproteasa. Por lo tanto, va a dar lugar a algunos aminoácidos libres también, pero no hay degradación completa. La acción conjunta de serin-proteasas y metaloproteasas degrada las proteínas en oligopéptidos y aminoácidos libres. Rubén Aguilar, ¿esto es cierto? Rubén. Sí, creo que sí, doctor. Es cierto. Muy bien. La absorción de aminoácidos ocurre por difusión a través de la membrana luminal de los enterocitos. Es una difusión simple. Matías Borja, ¿me podrías decir? Manuel Barreto. Hola, profe, no es correcto. Manuel, ¿sos vos? Sí, Manuel. No. ¿Y por qué no es correcto eso? Porque es por transporte activo. ¿Cómo? ¿Directamente con ATP? Sí. No, a ver, es con sodio, Ah, sí, sí, ¿verdad? profe. Y A través del cotransporte con sodio. claro, ok. Los productos de absorción son transportados a la circulación general antes de llegar al hígado. A ver, Cristian Candia, ¿eso es cierto? Jazmín Cordazo, ¿estás presente? Sí, profe. ¿Y, Estoy. y esto que dice aquí es cierto? ¿Que los productos son transportados a circulación general antes que el hígado? Creo que no. Se va al Eh, hígado primero. Van al hígado primero, correcto. Y ya que estás, ¿la absorción de aminoácidos conlleva consumo de ATP? ¿Está implícito el consumo de ATP ahí o no? ¿O Creo que no. es, ¿O no sí? lleva? Y Ah, no. antes, Manuel nos había dicho que se introduce con sodio y luego tenemos que sacar ese sodio para afuera. Ah, sí, es por la bomba Entonces, de sodio. sí hay efectivamente consumo de ATP, ¿verdad? Por lo tanto, perdón, las opciones 2 y 5 de la opción E son las correctas. ¿Ya? Muy bien. En la digestión de proteínas participan pepsina y tripsina. Y ahí, a
A ver, Ana Feltes, ¿estás? Hola, profe. Ana. ¿Usan el mismo mecanismo catalítico, pepsina y tripsina? No te No, acuerdas. creo que no, profe. No. ¿Son producidas en el mismo órgano? Creo que no. A Tampoco. ver, ¿dónde se produce pepsina? En el estómago. ¿Y tripsina? En el duodeno. En el duodeno. En realidad se produce en el páncreas, ¿verdad? En el Ah, sí. páncreas. ¿Ya? Y luego se activa en el duodeno. La especificidad no es la misma porque a pesar de que ambas hidrolizan enlaces peptídicos, hacen sobre enlaces peptídicos que tienen residuos diferentes. Son producidas como simógenos, esto sí es cierto, ¿verdad? Ambos son producidos como simógenos, ambos los simógenos se activan por proteólisis parcial y el sitio de acción es diferente. La pepsina actúa en el estómago y la tripsina actúa en el duodeno. No se produce en el duodeno, sino que se activa en el duodeno y actúa en el duodeno, pero se produce originalmente en el páncreas. Forma parte del fluido pancreático, por lo tanto, esta es la opción correcta. A ver, alguien que se pierde en un espacio selvático no puede pescar ni cazar animales y tiene que mantener su masa muscular. ¿Va a ser suficiente con que consuma hidratos de carbono? No, profe. No. ¿Quién sos? Luciani, Fernando. Ok, a ver. Profesor, yo voy anotando. Ok, perfecto, gracias Gilda. ¿Por qué no es suficiente con hidratos de carbono, Fernando? Necesitamos nuestra fuente de aminoácidos también. ¿Y por qué necesitamos aminoácidos? ¿Acaso ya no tenemos mucho aminoácido en los músculos? No, porque no podemos degradarlos todos. Pero además los músculos son constantes en su composición, son estables. No, se van a ir a los aminoácidos esenciales, no vamos a poder. No, a Solo ver, que necesitamos en la dieta, estamos hablando de la proteína. La proteína, Profe, Por el recambio proteico sería, profe. exacto, el recambio proteico nos obliga a estar degradando y resintetizando proteína. Entonces, con hidrato de carbono nomás no es suficiente. Y Profe, tampoco, creo que es porque necesitamos sí o sí comer, o sea, consumir proteínas de la dieta, porque son la única fuente que nos va a servir. claro, pero siempre parte de lo que se degrade de la masa muscular tiene que ser repuesto con la dieta. No se puede reponer solo con lo que ya se degradó, sino que tenemos que incorporar, porque parte de esos aminoácidos se van a utilizar para otros fines, ¿ya? Ahora, por el mismo motivo, semillas ricas en triacilgliceroles, como los maníes, si bien el maní tiene proteína, pero su principal componente son triacilgliceroles. Entonces aquí tampoco tenemos un abastecimiento de aminoácidos adecuado. Y si consumiéramos solo huevos de ave silvestre, ¿sería suficiente para mantener masa muscular? Tampoco. No, profe. ¿Por qué no? Siendo que el huevo aporta una proteína de muy buena calidad, alto valor biológico, buen perfil de aminoácidos esenciales. Por la glucosa, profe, porque es lo que el músculo utiliza para conservarse también. Claro, si no consumimos hidratos de carbono, nos va a obligar a consumir mucha más cantidad de proteína para poder mantener la masa muscular.
Y necesitamos, ¿y por qué necesitaríamos frutas? Porque aportan también vitaminas Las y el azúcar. vitaminas, ¿verdad? Bueno, minerales también hay en los tubérculos y también algo en los huevos, pero sobre todo las frutas son fuente de vitaminas. De ahí que no podemos solamente consumiendo proteínas por mucho tiempo tener una masa muscular adecuada. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa cuando una proteína se ubiquitiniza? Primero recordemos en qué consiste este fenómeno de ubiquitinización. Una marcación de proteínas puede ser, profe. Exacto, es una marcación. La proteína se marca. ¿Y qué proteínas se marcan? ¿Qué le va a pasar a las proteínas marcadas? La Se proteína Se van a degradar. Se van a degradar, ¿verdad? Y se van a degradar parcialmente, no se degradan hasta aminoácidos y la ubiquitina se recupera, ¿verdad? Y fíjense, ¿dónde se degrada la proteína? En una estructura supramolecular que es el proteosoma, ¿verdad? Por tanto, aquí se degrada por proteasas lisosomales, no, sale de la célula y ahí la degradan las proteasas, tampoco, porque el proteosoma es una estructura que se encuentra en el citoplasma celular. ¿Se dirige al proteosoma y aumenta su semivida? No, se dirige al proteosoma y se degradan, pero parcialmente. No hay una degradación total hasta aminoácidos. Y se degrada en conjunto con la ubiquitina. Aquí hemos visto que la proteína marcada se desubiquitiniza y la ubiquitina se recicla para marcar otra proteína. De manera que ubiquitina es una proteína que va a tener una semivida larga, la ubiquitina. No así la proteína marcada con ubiquitina. Esta se va a degradar. En la medida que más ubiquitinizada esté, más rápido va a degradarse en el proteosoma. La degradación de proteína de la dieta, ¿dónde concluye? Fíjense que aquí tenemos enterocitos, hígado y luz intestinal. dentro del enterocito por las tripeptidasas y las dipeptidasas. Exacto, los enterocitos por las dipeptidasas citosólicas. A diferencia de los monosacáridos, que era la forma en que, perdón, del hidrato de carbono, que tenían que ingresar al enterocito como monosacáridos, en el enterocito pueden entrar dipéptidos, tripéptidos, también aminoácidos libres. Pero si entran dipéptidos o oligopéptidos, estos terminan por degradarse por peptidasas citosólicas, sobre todo aminopeptidasas citosólicas. No ocurre en la luz intestinal. Las enzimas pancreáticas, las proteasas pancreáticas van a producir degradación parcial, no completa. Bien. A ver, aquí tenemos un tema muy interesante. Dice, en la enfermedad de Harnap se observa disfunción del transportador de aminoácidos neutros. Entonces, a partir de lo que se sabe de composición y clasificación de aminoácidos, lo más probable es que esta patología se resienta la disponibilidad de uno de estos aminoácidos. Triptófano Primero, puede ser. Triptófano puede ser, profe. perdón, a ver, yo quiero razonar esto, no una respuesta. A ver, triptófano sí, es correcto. El triptófano es la respuesta, de acuerdo, está marcada. Pero, a ver, esta patología afecta al transportador de aminoácidos neutros. Pregunto, ¿cuáles de estos son aminoácidos neutros? La alanina también es neutra. Alanina, leucina y triptófano. Exacto. Entonces, empezamos marcando los aminoácidos neutros, que son alanina, leucina y triptófano. Ahora, ¿por qué triptófano y no leucina o alanina? Porque es un aminoácido esencial y es muy escaso.
Claro, esencial y escaso, porque leucina también es esencial. Pero ¿qué característica tiene leucina? ¿Por qué triptófano y no leucina? Si los dos son esenciales. Profe, Y los dos Porque son... hay profe, no varios. puede ser porque el triptófano es muy grande. ¿Por qué? Porque es muy grande, no puede ser, profe. Muy grande. No, Porque la leucina hay en mayor abundancia que el triptófano. exactamente. Ambos son esenciales, pero triptófano es el aminoácido menos frecuente en las proteínas, en general. En cambio, leucina es un aminoácido muy frecuente en las proteínas. O sea, aún siendo esencial, es muy frecuente. En cambio, triptófano es bastante escaso. Sigamos. La degradación de las proteínas, ¿qué podemos decir? Ocurre por acción de proteasas de cisteína, ¿es cierto? Sí. Sí. Deme un ejemplo de una proteasa de cisteína de humanos. No me digan papaína. Creo que Eso solamente es- era serinproteasa y metaloproteasa, ¿no? No, a ver, ¿pueden recordarme alguna proteasa de cisteína que tengamos los humanos? Las catepsinas. ¿Perdón? Las catepsinas. Catepsinas. Las calpaínas, por ejemplo. Las ¿verdad? catepsinas, profe. Claro, esas son proteínas que tienen tiol en su grupo, en su sitio catalítico. ¿Podrían recordarme alguna proteasa de serina? La tripsina. Tripsina y quimiotripsina. Tripsina, quimotripsina, muy bien. ¿Y metaloproteasa? La carboxipetiasa. Muy bien, entonces esto definitivamente está bien, ¿verdad? La degradación de proteína ocurre en el proteosoma por ATPasa. No, son hidrolasas en la porción 20S. La degradación de proteína ocurre en una tasa de 10 a 20 gramos por día. Más o menos. A ver, 10 a 20 gramos por día. ¿Está bien? No serían 400, No. profe. 400 a 500 gramos por día, no 10 a 20. Y las proteínas formiladas o acetiladas en N-terminal son más o menos fáciles de degradar. Esto actúan como factor de protección, está bloqueando el N-terminal. Y solamente ocurre cuando comemos poco hidrato de carbono. No, ya me dijeron que degradamos alrededor de 400 gramos de proteína por día, todos los días, independientemente de lo que comamos de hidrato de carbono. Si no consumimos hidrato de carbono, alguien ya nos recordó antes que vamos a utilizar aminoácidos para generar glucosa. Pero la degradación de proteínas ocurre todos los días, especialmente ¿cuál es la proteína que más se degrada por recambio proteico en un día? La muscular. Proteínas musculares. Muy bien. A ver, 8. ¿Los seres humanos podemos convertir nitrógeno atmosférico en amoníaco? No. No. ¿Cómo se llama este proceso? Fijación de Fijación. Fijación. ¿Verdad? ¿Y todas las plantas hacen fijación de nitrógeno? No, No. solo los organismos que son de vida Algunos libre. organismos de vida libre y algunos en asociación con las raíces de algunas plantas, no con todos. Convertir amoníaco en nitrógeno y eliminarlo por la respiración, No. tampoco.
¿Convertir amoníaco en nitratos y excretarlo por la orina? No, No. porque eso es de las plantas. A ver, ¿generar amoníaco por degradación de urea y excretar por la orina? No, No. porque no degradamos No. urea, sintetizamos. Exacto, por favor, presten mucha atención. No degradamos urea con nuestras enzimas. Eventualmente las bacterias intestinales lo pueden hacer, pero nosotros con nuestras enzimas no degradamos urea. Al revés, generamos urea a partir de amoníaco como una manera de detoxificarlo. ¿Podemos incorporar amoníaco a compuestos orgánicos nitrogenados? Sí, eso está bien. Sí, Pero muy limitadamente. ¿Cómo se llama este proceso? asimilación. De amoníaco. Asimilación de amonio. Fantástico. Y mantener balance nitrogenado aumentando o incrementando el consumo de nucleótidos. No, No, Pero ¿por qué si los nucleótidos tienen mucho porque nitrógeno? solamente puedes conseguir nitrógeno por proteínas o aminoácidos. Por Correcto. proteína y nucleótidos no se puede. Correcto. Ya, la manera de mantener el balance nitrogenado, y eso va a venir en otros problemas más adelante, en otros temas, es consumiendo proteínas que son la fuente de aminoácidos. Bien. Para mantener el balance nitrogenado equilibrado, un adulto sano de 70 kilos debe consumir, o sea, obligatorio, 70 gramos de proteína de alto valor biológico por semana. No. 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 A ver, ¿qué es lo que tiene que consumir? 0,8 por kilogramo. Por kilo. ¿Y cuánto me da eso? 60 gramos aproximadamente. 56. 56. ¿Y cómo tiene que ser la proteína? Tiene que tener dos cualidades importantes. Primero, digerible. digerible. Entonces aquí eliminen proteína fibrosa, ¿verdad? Porque eso no es muy digerible. ¿Y cuál es el otro carácter que tiene que tener la proteína? Alto valor biológico. Alto valor biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene aminoácidos variados, no solamente. Que tenga ¿Variado solamente? aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales. Tiene que tener el perfil de aminoácidos esenciales similar al nuestro. ¿Y quiénes logran ese perfil? ¿Quiénes nos proveen ese perfil? Proteína de huevo. Animales. Proteínas animales, ¿verdad? Entonces, preferentemente va a ser un mínimo de 56 gramos de proteína digerible y de alto valor biológico por día. ¿Sí? Acá cuando dice 100 gramos de cualquier tipo, no sé, pues por ahí es 100 gramos de gelatina, que me va a aportar mucha prolina, mucha glicina, pero va a tener muy poco triptófano. Y cuando dice más de 70 gramos, aquí recuerden que decía debe consumir. Podemos consumir más de 70 gramos de proteína de alto valor biológico por día. Yo estoy seguro que cuando en un fin de semana se ponen a comer un asado, seguro que sobrepasan esa cantidad, ¿verdad? Pero no es que debemos, no es obligatorio. Bien, un concepto erróneo con relación al metabolismo de aminoácidos es, estamos buscando el concepto errado, ¿eh? Cuanto más proteína consumimos, más nitrógeno eliminamos por orina. ¿Esto es correcto? Correcto. Sí. Si reemplazamos la proteína de la dieta por ácido nucleico, eliminamos más nitrógeno que el consumido. Sí. También es correcto, porque acaban de decirme que los nucleótidos no reemplazan a los aminoácidos. Una manera de retardar la degradación de proteínas musculares es consumir por lo menos 150 gramos de hidrato de carbono por día. ¿Es correcto? Sí. Sí. Cualquier hidrato de carbono, por ejemplo, si 150 gramos de celulosa,
Me ahorraría Tiene que ser digerible. Tiene que ser digerible, excelente. Si aumentamos el consumo de proteína más allá de 1 gramo por kilo por día, ¿sobrecargamos el trabajo de los riñones? Sí. ¿O vamos a tener más masa muscular? No vamos a tener más masa muscular No, porque por favor, no se olviden de una de estas afirmaciones que dice: en el adulto sano, bien nutrido, el nitrógeno que ingresa al organismo sale en la misma cantidad. Por tanto, si nosotros consumimos mayor cantidad, ¿ya?, va a salir más nitrógeno, no se va a quedar ese nitrógeno en nuestro organismo, ¿ya? ¿Y cómo va a salir el nitrógeno de los aminoácidos? ¿Cuál es la manera más importante Por desaminación y por la en orina. forma de urea? ¿Ya? Ok, entonces nos queda el reemplazo de los hidratos de carbono de la dieta por proteína, nos conduce a aumentar la masa muscular, ¿verdad? Esto obviamente, si todo lo demás era correcto, esto además es absolutamente incorrecto. profe, ¿me podrías explicar el C? Una manera de a ver, si nosotros consumimos menos hidrato de carbono, menos que 150 gramos por día, ¿qué proceso se va a acelerar? ¿Qué ruta metabólica? Cuando no consumimos suficiente hidrato de carbono, ¿qué ruta metabólica? La gluconeogénesis puede ser. Gluconeogénesis, muy bien, gluconeogénesis. ¿Y la gluconeogénesis qué fuente de carbono utiliza? ¿El glucógeno? No. No. Gluconeogénesis, nueva. Acetil-CoA. Nunca. Aminoácidos, profe. El esqueleto carbonizado. Aminoácidos. Lactato. Entonces, si no consumimos suficiente hidrato de carbono, vamos a estar utilizando aminoácidos de la proteína muscular para producir glucosa por gluconeogénesis. Por eso esta afirmación es correcta, porque estamos buscando concepto erróneo, no lo marcamos. Bueno, reacción entre un cetoácido y un aminoácido, ¿cómo se llama? Transaminación. ¿Y depende de qué cofactor? De piridoxalfosfato. ¿Y de dónde aparece piridoxalfosfato? De B6, profe Darío. De piridoxina, que está presente en los animales como vitamina, ¿eh? Para nosotros es una vitamina. Bien, vamos avanzando. La reacción catalizada por glutamato deshidrogenasa. Aquí ya nos está mostrando que la reacción tiene que ser reversible. Recuerden que la reacción puede ir desde glutamato por desaminación oxidativa o glutamato en condiciones reductivas, sintetizar glutamato en condiciones reductivas a partir de alfa-cetoglutarato. Entonces, vamos a ver primero las que empiezan con glutamato. Glutamato va a liberar amonio en condiciones reductivas. Falso, ¿verdad? Y aquí tenemos glutamato, se oxida y con eso incorpora, glutamato más NADP más amoníaco da alfa-cetoglutarato. ¿Dónde se fue el nitrógeno ahí? ¿Está mal ese, profe? Está mal, correctamente identificado, está mal, ¿verdad? Porque desaparece el nitrógeno. Y esto no puede ser que con condiciones reductivas
estemos oxidando glutamato. Bien, entonces nos quedan 4. Alfa-cetoglutarato. Vamos a ver. Alfa-cetoglutarato con NADP va a dar glutamato y amonio. ¿De dónde salió el nitrógeno? Y no, porque glutamato es un aminoácido y aquí aparte hay amoníaco. Tiene que haber 2 átomos de nitrógeno en alfa-cetoglutarato, por lo tanto, esto también está equivocado. La síntesis de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato utiliza ATP. No. No, profe. entonces aquí de vuelta tenemos 2 que están mal, están equivocados. Y vamos a ver esta, alfa-cetoglutarato más NADPH más amoníaco da glutamato más NADP más agua. Y esa es correcta. Fíjense que el agente oxidante en esta reacción puede ser NADP o NAD, el oxidante. Entonces, aquí glutamato más NADP para dar amoníaco más alfa-cetoglutarato sería desaminación oxidativa. Y lo inverso sería una aminación reductiva, pero la enzima es la misma, glutamato deshidrogenasa. ¿Recuerdan dónde se expresa esta enzima? ¿En qué parte de la célula? En mitocondrias. Mitocondria. Entonces, hablando de la desaminación oxidativa, esto quiere decir glutamato más NAD o NADP. ¿En qué condición se vería favorecida? Cuando hay baja carga energética. Y por lo tanto la respuesta es ADP. ADP. Muy bien. Al hígado llega una cantidad importante de amonio procedente de transaminación de lisina. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque la lisina no sufre transaminación. Exacto, lisina nunca se transamina. ¿Actividad de ureasa hepática? Está mal también. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ureasa. Muy bien, no expresamos ureasa. ¿Transaminación de prolina? Está mal. ¿Por qué? Porque tampoco se transamina. Tampoco se transamina. ¿Desaminación oxidativa de alanina en el músculo? Transaminación, no desaminación. Correcto. La alanina experimenta transaminación. Esa es su única manera de deshacerse del nitrógeno. ¿Transaminación de glutamina en enterocitos? Está mal. ¿Por qué está mal? No se transamina tampoco. Tampoco. ¿Qué le tiene que pasar a glutamina y asparagina para que puedan transaminarse? Tiene que tener una reacción de Hidrólisis. hidrólisis, genial. Una hidrólisis que los convierta glutamina en glutamato y asparagina en aspartato. Entonces, la correcta aquí es que el hígado recibe una cantidad importante de amonio procedente de la actividad de ureasa bacteriana de las bacterias que habitan nuestro intestino. Síntesis de urea. ¿De dónde deriva el nitrógeno? Esto es fácil, ¿verdad? A ver. El primer nitrógeno, ¿cómo que entra? Amonio. Como amonio. Amonio. Por lo tanto, ahí ya tenemos lo que genera amonio es la desaminación de glutamato. Así que puede ser A, B, C, D, E ya están afuera. Y después, el siguiente átomo de nitrógeno, ¿a partir de qué ingresa? Aspartato. Aspartato. Por lo tanto, fuera la lisina y fuera el piruvato, ¿eh?
Entonces la transaminación de oxalacetato genera aspartato. El resultado de la acción secuencial de la enzima arginino-succinato sintetasa y arginino-succinato liasa. Vamos a mirar la síntesis de urea, pues esas son reacciones de la síntesis de urea. Dice arginino aspartato sintasa y arginino aspartato liasa. Y nos está preguntando la acción secuencial de estas dos enzimas resulta en la incorporación de. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. La arginino-succinato sintasa incorpora desde el aspartato un grupo amino a la citrulina, ¿verdad? Aquí. Y la liasa quita este resto de cadena carbonada del aspartato que se va a fumarato. Con lo cual se generó este grupo guanidinio en la molécula de arginina, ¿verdad? Queda un grupo guanidinio en la molécula que anteriormente era citrulina. Entonces el resultado de esta acción, un grupo amino incorpora un grupo amino al esqueleto carbonado de citrulina, es correcto, y formación de grupo guanidinio también es correcto. Aquí no se forma urea, aquí tampoco se forma urea, un átomo de nitrógeno y un carbono a la citrulina para formar arginina. ¿Qué es lo que está mal de esa opción? ¿Qué está mal de la D? Porque esta primera parte es correcta. Un átomo de nitrógeno. ¿Qué es lo que está mal? El agregado de carbono, ¿verdad? Esto no se agrega. El aspartato transfiere, a partir de aspartato se transfiere solo un átomo de nitrógeno, no un átomo de carbono. Y no hay una interconversión de esqueletos. No es que la citrulina genera fumarato y el aspartato arginina, sino al contrario. Sobre la citrulina se van generando los cambios y el fumarato deriva del aspartato. Por tanto, la opción correcta es la A. Vamos con esta relativa también a la síntesis de urea. En relación a la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, se establecen las siguientes afirmaciones. ¿Es una enzima citosólica? ¿Sí o no? Falso. Mitocondrial. Muy bien. ¿Cataliza una reacción de asimilación de nitrógeno? Eso sería que sí, profe. Porque formaba creo que carbamoil fosfato, creo que era. ¿O no? Claro. Bueno, si se llama carbamoil fosfato sintetasa, y eso es un compuesto orgánico nitrogenado, por lo tanto hubo incorporación de nitrógeno y se hizo a partir de amonio. ¿Aumenta la expresión con el consumo de proteínas? Sí. Sí. Todas las Recuerden, proteínas. cuanto más nitrógeno introducimos, más nitrógeno tiene que salir de nuestro organismo, y la manera principal para sacar nitrógeno de aminoácidos en forma de urea. ¿Usa amonio como fuente de nitrógeno y CO2 como fuente de carbono? Eso está mal, profe. ¿Por qué está mal? Está bien. Está bien. Nitrógeno, amonio como fuente de nitrógeno es correcto, y CO2 como fuente de carbono también es correcto. Fíjense que puede ser CO2 o bicarbonato. Ambas denominaciones son correctas, no es que una sí, la otra no. CO2 o bicarbonato. Y la 5 dice, aumenta su actividad a elevada concentración de arginina
por aumento de síntesis de un activador alostérico. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Cómo se llama este activador alostérico? N-acetilglutamato, profe. Fantástico. Ustedes están súper afilados para el jueves. Van a sacar muy buenas notas así. Entonces, todas son correctas menos la 1. Esta 18 queda para ustedes, ¿verdad? Porque lo único que hay que hacer es mirar las reacciones del ciclo. Y vamos con estas últimas. Son Profe, situaciones... Sí. Con respecto a la pregunta anterior, no era que la fuente de carbón no era por los carbohidratos y eso. Por No, los pero compuestos aquí te orgánicos. dice con la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. Sí, el dióxido de carbono puede venir de los carbohidratos, de los ácidos grasos, Cierto, ya me acuerdo. de los esqueletos de aminoácidos, del alcohol, de los cuerpos cetónicos, pero entra como dióxido de carbono o bicarbonato. O sea, cualquiera de las dos presentaciones. Ahora, ¿de dónde viene ese dióxido de carbono? Eso es otro tema. A ver, el 19. Esto no se presta a discutir un poco. Son situaciones que conducirían a un incremento de la síntesis de urea, todas las siguientes excepto. Por favor, estamos buscando algo errado. Consumo de suplementos de arginina con ingesta proteica normal. A ver, ¿va a aumentar la síntesis de urea? Creo que sí, porque va a haber más nitrógeno. Claro, porque si consumimos más arginina, va a pasar dos cosas. Primero, que hay más nitrógeno. Pero además, la arginina es un activador de argininosuccinato, de N-acetilglutamato sintasa, que a su vez es el activador alostérico de carbamoil fosfato sintetasa 1. Por tanto, eso sí va a ocurrir, ¿no? Incremento de consumo de proteínas a razón de 1,2 gramos por kilo de peso por día en un atleta olímpico. Eso no estaría bien, profe. Claro, porque si es una persona con entrenamiento intensivo, esa proteína adicional va a incrementar su masa muscular. ¿Bien? Consumo de 120 gramos de proteína vegetal en un atleta olímpico. ¿Va a aumentar la síntesis de urea? No, profe, porque como es proteína vegetal... Sí, va a aumentar. Recuerden que esta va a aumentar la síntesis de urea porque es una proteína incompleta en cuanto al perfil de aminoácidos esenciales, entonces va a tener que degradar más masa muscular para satisfacer su necesidad de aminoácidos esenciales, ¿ya? Y eso va a hacer que aumente la síntesis de urea. Consumo de 120 gramos por día de proteína animal en un adolescente de 60 kilos que hace 1 hora de ejercicio al día. ¿Va a haber más urea? Sí, profe. Sí, pero hace 1 hora de ejercicio. 1 hora es muy poco. Es muy poco. Y 120 gramos, esto es una sobrecarga de nitrógeno para esta persona, ¿verdad? Consumo de 60 gramos de proteína en un adulto de 60 kilos con dieta libre de carbohidratos, es decir, sin carbohidratos. También va a incrementar. No, para mí que no qué? se va a eliminar, sino que se va a usar más proteínas. ¿Para qué? Para Claro, para gluconeogénesis. Y eso conlleva deshacerse del nitrógeno y eso obviamente genera más urea. Ayuno de 12 horas, que antes tenía una dieta equilibrada, aumenta la síntesis de urea. Eso podría ser falso, profe.
Sí, casualmente. No, esto es correcto. Acá aumenta la síntesis de urea. Porque si ayunamos 12 horas, ¿de dónde vendrá la glucosa? Va a ser gluconogénesis, lo mismo que el E va a ser. Exactamente, va a ser equivalente a lo que está ocurriendo en E. Perdón, profesor, un minuto, Sí, interrumpo. sí. Hay dos personas que levantaron la mano, una Gregory Serafín y hace un minuto la coñata. Les quiero decir nomás que el profesor que está hablando no puede ver cuando ustedes levantan la mano. Entonces tienen que buscar un momento para preguntar o en todo caso escribir su pregunta en el chat para que yo pueda responderles. ¿Sí? Eso Sí, nomás. gracias, Gila. Si tienen preguntas, por favor, intervengan. O sea, no se queden con dudas. Bueno, esta pregunta, la 20, está relacionada ya con lo que mencionamos de carbamoil fosfato sintetasa 1. N-acetilglutamato sintasa lo que hace es producir N-acetilglutamato. Y N-acetilglutamato es un activador de carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Ya? Por lo tanto, si la enzima N-acetilglutamato sintasa está deficiente, el activador alostérico de carbamoil fosfato sintetasa 1 estará en menor concentración y por tanto la reacción catalizada por esta enzima no va a proceder a la velocidad normal. Entonces, ¿qué se acumularía si carbamoil fosfato sintetasa 1 no funciona a velocidad normal? ¿Qué estaríamos acumulando? Amonio. Amonio, correcto. Por eso aquí la respuesta es hiperamonemia por baja actividad de carbamoil fosfato sintetasa 1. Bueno, 21 les dejo que ustedes respondan. A ver, ¿qué clase de reacción es? Si tiene un aminoácido, un cetoácido y hay fosfato de piridoxal. Transaminación. Transaminación, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser los productos? A ver, el aminoácido se convierte en oxalacetato, pero hay 3 veces oxalacetato. Y el cetoácido se convierte en Glutamato. glutamato. Muy bien. Bueno, y la última que voy a revisar con ustedes es esta. Dice, las siguientes aseveraciones corresponde a la secuencia de eventos llevada a cabo durante la catálisis mediada por una aminotransferasa. Señale la alternativa incorrecta. Yo voy a ser breve. La incorrecta es E. Y lo que yo les pregunto es por qué es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque primero se genera un cetoácido a partir del propio aminoácido que es dado. ¿Y después? ¿Y después qué pasa? O sea, ¿es simultáneo? Es una reacción en ping-pong, puede ser. Claro. Entonces, primero, un aminoácido produce un cetoácido. O sea, esta secuencia en la cual el fosfato de piridoxal forma una base de Schiff, el aminoácido, y aquí viene, la B nos da lo crítico en este tema, y es que el aminoácido ataca al carbono elimino y forma una aldimina. Entonces ingresa un aminoácido y va a dar un cetoácido. No es que se forma un aminoácido a partir de un cetoácido.
¿De acuerdo? Bueno, yo llego hasta aquí. Me gustaría saber si hay preguntas pendientes o dudas que podamos aclarar en este momento. Profe, la Sí. última parte donde di, entonces ingresa un aminoácido y genera un aminoácido. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? No, genera un aminoácido A partir de un aminoácido. No, genera un cetoácido a partir de un aminoácido. Ah, dale. Y no es simultáneamente. Primero genera de un aminoácido, a ver, vamos a, no sé si está la secuencia de reacciones. Aquí el aminoácido reacciona con la base Schiff que formaba el cofactor con la enzima, ¿eh? Y desplaza a la enzima. Desplaza al grupo amino de la enzima y se forma una aldimina. Luego la aldimina se tautomeriza a cetimina y luego se hidroliza para generar un alfa-cetoácido. Pero no es simultáneamente. O sea, esto hay una secuencia de alfa-aminoácido a alfa-cetoácido y en una segunda ronda otro cetoácido, no el mismo que salió. Por ejemplo, si aquí entró piruvato, ¿qué sale aquí? Perdón, si aquí entró alanina, ¿qué sale aquí? Piruvato. Piruvato. Entonces, si aquí entra ahora alfa-cetoglutarato, no va a entrar piruvato otra vez. ¿Qué va a salir acá? Glutamato. Glutamato. No es que simultáneamente, y presten atención con lo que está empezando. El aminoácido ataca, por lo tanto entró un aminoácido. No es que va a generar un aminoácido. Si entró un aminoácido, se tiene que generar un cetoácido. Si entra un cetoácido, ahí se genera un aminoácido. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces les dejo por el momento. Van a continuar con la profesora Bierzi. Bueno. Bien. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, antes de continuar, quisiera recordar un poquito con ustedes lo que sería el mecanismo o el conjunto de mecanismos y vías metabólicas que conforman el metabolismo de aminoácidos. Este esquema se lo mostramos varias veces y quisiera recordarlo ahora para ubicarnos un poco en el contexto, a ver dónde estamos, ¿verdad? Habíamos hablado de que tenemos un pool de aminoácidos en el organismo que procede ya sea de la digestión de las proteínas de la dieta y posterior absorción de aminoácidos, del recambio proteico, ¿verdad? Degradación de proteínas que diariamente alcanza cerca de 400 gramos y que debe reponerse también diariamente, y de la síntesis de aminoácidos no esenciales. Este pool de aminoácidos tiene tres destinos posibles, es decir, el organismo puede hacer tres cosas con los aminoácidos de este pool. La primera función, el primer rol de los aminoácidos es la de ser utilizados para reponer diariamente la proteína corporal que se degrada. Bueno, en el caso de un adulto sano, ¿verdad? En el caso de un niño, adolescente o embarazada, el crecimiento, ¿verdad? Entonces, el primer rol de los aminoácidos es ser utilizados como sustratos para la síntesis de proteínas. Otro destino posible de los aminoácidos es derivar a la síntesis de
compuestos nitrogenados no proteicos, ¿verdad? Como nucleótidos, neurotransmisores, hemo, etcétera, que es lo que hablamos en la última clase. Y un tercer destino posible es su degradación, ¿sí? Y cuando hablamos de degradación de aminoácidos, esto implica dos grandes aspectos, digamos, que es por un lado el destino del nitrógeno de los grupos amino de los aminoácidos y por otro el destino del carbono, es decir, de los esqueletos carbonados que quedan cuando el aminoácido pierde su grupo amino. Bueno, en la primera parte de esta clase estuvimos planteando ejercicios acerca de la digestión de proteínas y la absorción de los aminoácidos, la degradación de proteínas y el recambio proteico, ¿verdad? Es decir, estuvimos analizando esta parte de nuestro esquema. Posteriormente, el doctor Ferro les planteó ejercicios que tienen que ver con el destino del nitrógeno, ¿verdad? De los grupos amino, de los aminoácidos, que como sabemos, se incorporan a una vía metabólica cíclica, que es el ciclo de la urea, y se eliminan del organismo en forma de urea, un compuesto tóxico hidrosoluble que es la urea. Cuando los aminoácidos pierden su grupo amino, entonces decíamos que quedan lo que llamamos los esqueletos carbonados. Estos esqueletos carbonados, a su vez, tienen varios destinos posibles. Pueden oxidarse completamente a CO2 y agua para obtener energía, aunque sabemos bien que ese no es el rol principal de los aminoácidos, ¿verdad? Porque nuestros principales combustibles energéticos son los hidratos de carbono y las grasas, ¿verdad? Pero debemos saber que los esqueletos carbonados de aminoácidos también pueden utilizarse como recurso energético en caso de necesidad. Los esqueletos carbonados pueden también, la mayoría de ellos, ser utilizados como sustratos de la gluconeogénesis, es decir, pueden usarse para sintetizar glucosa. O bien, cuando se encuentran en exceso, convertirse en acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A ser utilizado para la síntesis de ácidos grasos, colesterol y cuerpos cetónicos. Bueno, ¿en qué caso va a ocurrir qué cosa? Bueno, en realidad estos procesos, digamos, se activan en mayor intensidad dependiendo de la situación fisiológica, principalmente de la situación fisiológica por la que atraviesa la persona, ¿verdad? El organismo. Por ejemplo, en una situación de mucha ingesta, ¿verdad? Cuando hay mucha disponibilidad, sobre todo de glucosa, no tendría sentido utilizar los esqueletos carbonados para hacer gluconeogénesis, ¿verdad? Tampoco probablemente tendría mucho sentido o se dedique muchos esqueletos carbonados a generar energía, porque estamos hablando de una situación posterior a una ingesta donde hay mucha glucosa, por tanto también hay disponibilidad de todos los combustibles, por tanto las células tienen de dónde sacar combustibles para generar energía. Entonces en ese caso, cuando hay exceso de todo, ¿verdad? Es cuando los esqueletos carbonados de los aminoácidos van a derivar hacia la síntesis de ácidos grasos y colesterol. O sea, es ahí cuando decimos que las proteínas nos engordan, ¿verdad? Porque al final todo el carbono que está en exceso va a ir a parar a la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, ¿verdad? Ahora, en una situación de ayuno, el destino de los esqueletos carbonados va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se va a priorizar la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. Es decir, podemos usar los aminoácidos de la dieta e incluso también los aminoácidos que proceden de la proteína corporal para generar glucosa, pero eso implica necesariamente degradarlos. Entonces, si nosotros estamos en ayuno, no comemos absolutamente nada, nuestro cuerpo va a degradar proteína corporal para enriquecer este pool de aminoácidos y estos aminoácidos se van a degradar para que sus esqueletos carbonados puedan incorporarse a la gluconeogénesis, para satisfacer la demanda de glucosa de todas las células, ¿verdad? Principalmente aquellas que no pueden utilizar otros combustibles. Pero debemos recordar que esta degradación de aminoácidos para ser utilizados los esqueletos carbonados como sustrato gluconeogénesis, el gluconeogénico implica también la generación de una cantidad extra de amoníaco que va a sobrecargar de trabajo al riñón, ¿verdad? Y ese amoníaco debe convertirse en urea en el hígado y ser eliminada a través de los riñones.
Bueno, entonces, en esta segunda parte del ejercitario vamos a concentrarnos sobre todo en este aspecto, ¿verdad? De degradación de los aminoácidos. Por un lado, el destino del nitrógeno, del cual ya se ha hablado bastante, pero vamos a continuar hablando de esto. Y también del destino de los esqueletos carbonados. En cuanto a la remoción del nitrógeno del grupo alfa-amino, sabemos que los principales mecanismos para remover los grupos amino son la transaminación del aminoácido y la desaminación oxidativa. Estos son los principales mecanismos que afectan, la transaminación sobre todo, que afecta a la gran mayoría de los aminoácidos, pero hay aminoácidos que no se transaminan, ¿sí? El primero de ellos, la lisina. Por lo menos no se transamina el aminoácido como tal, ¿verdad? Tampoco se transaminan la prolina y la hidroxiprolina. Bueno, pero estos aminoácidos van a perder a la larga su grupo de amino por otros mecanismos. La desaminación oxidativa afecta principalmente al glutamato, ¿sí? En la reacción catalizada por glutamato deshidrogenasa. Pero también hay unos mecanismos minoritarios de desaminación oxidativa que transcurren en los peroxisomes. Algunos aminoácidos pierden su grupo de amino por desaminación no oxidativa, como serina y treonina. O bien, en algunos casos, los aminoácidos no se transaminan en la primera reacción, pero sí hay transaminación en los intermediarios de degradación. Bien, este esquema es muy importante porque nos muestra el destino final o el destino intermedio en realidad, ¿verdad? De los esqueletos carbonados de todos los aminoácidos. Y el destino final, entre comillas, porque el destino final, cuando el aminoácido se oxida totalmente, es dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Pero digamos, es el intermediario metabólico que se forma al degradarse cada uno de los 20 aminoácidos. Podemos ver aquí entonces cuáles son los productos de degradación del metabolismo de aminoácidos. Tenemos piruvato, fíjense, todos estos aminoácidos, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptófano, por degradación dan piruvato. Hay otros aminoácidos como isoleucina, leucina, lisina, treonina que dan acetil-CoA. Leucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina dan acetato. Bueno, aparte de estos tres productos de degradación de aminoácidos que son piruvato, acetil-CoA y acetato, que son intermediarios metabólicos comunes a otras vías, también hay aminoácidos, muchos, que pueden dar como productos de degradación intermediarios del ciclo de Krebs. Así tenemos a estos 5 aminoácidos que conforman lo que llamamos la familia C5, que son arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina, que dan como producto de degradación alfa-acetoglutarato. Isoleucina, metionina, valina y treonina que dan succinil coenzima A. Aspartato, fenilalanina y tirosina que dan fumarato, y aspartato y asparagina que dan oxalacetato. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien las vías de degradación de los aminoácidos son, prácticamente cada aminoácido tiene una vía independiente de degradación. Convergen en algunos intermediarios, pero cada aminoácido tiene su vía, su propio mecanismo de degradación y a veces tienen más de uno. Pero finalmente todos ellos convergen solamente en 7 intermediarios metabólicos comunes, que son piruvato, acetil-CoA, acetoacetato y estos 4 intermediarios del ciclo de Krebs. E insisto con esto porque es muy importante. ¿Cuáles son los intermediarios del ciclo de Krebs a los cuales derivan los aminoácidos al degradarse? Alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxalacetato. Y de esta manera los aminoácidos se incorporan al metabolismo general, es decir, se integran al metabolismo de otros combustibles como por ejemplo los hidratos de carbono, las grasas, ¿verdad? Y de esto dependerá también el destino final de estos aminoácidos. Si bien todos tienen la opción de oxidarse totalmente a CO2, eso todos los aminoácidos lo pueden hacer, también todos los aminoácidos pueden terminar convertidos en ácidos grasos y por tanto triacilgliceroles. Sin embargo, no todos pueden ser utilizados como sustratos para la síntesis de glucosa.
¿verdad? Y esta es la cuestión clave que tenemos que analizar. Fíjense, y ahora yo les pregunto, a ver, la coñaca Costanza, ¿podrías decirme los aminoácidos cuyos esqueletos carbonados se degradan para dar piruvato pueden ser utilizados para la síntesis de glucosa? Hola, profe. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Te pregunto si estos aminoácidos pueden ser glucogénicos, si pueden ser utilizados para sintetizar glucosa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué afirmas que sí? Porque pueden formar el piruvato que va a entrar al ciclo de Krebs. Ajá. ¿Y cómo es que el piruvato se puede convertir en glucosa? Por la piruvato carboxilasa. Muy bien. Piruvato se puede carboxilar a oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Y el oxalacetato, aquí está la clave, el oxalacetato es intermediario clave de la gluconeogénesis. Todo lo que se puede convertir en oxalacetato se puede convertir en glucosa. Por tanto, por esa razón, todos estos aminoácidos que dan como producto de degradación piruvato pueden ser utilizados como sustratos de la gluconeogénesis. Y también todos estos que dan intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Y porque en el ciclo de Krebs el alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA, el succinil-CoA se convierte en fumarato y el fumarato en oxalacetato. Por tanto, estos 4 grupos de aminoácidos que vemos aquí pueden convertirse en oxalacetato, o sea, sus esqueletos carbonados pueden dar oxalacetato y este oxalacetato puede convertirse en glucosa. Por eso todos estos aminoácidos que están en el recuadro verde se consideran glucogénicos. Ahora, ¿qué pasa con estos que están en el recuadro en rosa? Dan como producto final acetil-CoA o acetoacetato. Ni el acetil-CoA ni el acetoacetato puede utilizarse como sustrato de la gluconeogénesis, pero sí para la síntesis de cuerpo cetónico. Por eso a estos aminoácidos se les llama cetogénicos. ¿Sí? Ahora bien, podemos ver aquí que hay de estos aminoácidos que son cetogénicos, hay algunos, en realidad la mayoría de ellos, que también son glucogénicos. Por ejemplo, a ver, Martínez Nancy, ¿estás? ¿No está Nancy? Pérez Leticia. Profe, ¿Jiménez Leticia dijiste? No, Pérez Leticia. Ok. Ramos Valeria. La profe. ¿Vos sos Valeria? Sí. Valeria, decime de estos aminoácidos que dijimos, los que están en los recuadros rosados, ¿cuáles son los que además de cetogénicos son también glucogénicos? Que se van a poder convertir en glucosa, profe, ¿verdad? Ajá. Y me parece que todos. Todos. Del cuadro que está abajo. Decime el cuadro que está abajo. ¿Cuáles son los que además de cetogénicos son glucogénicos? Tirosina, fenilalanina y triptófano, ¿puede ser? Sí, muy bien. Tirosina y fenilalanina, ¿qué dan además de acetoacetato? Fumarato. Muy bien. Son cadenas carbonadas grandes, entonces en un momento se parte y da 2 productos, acetoacetato y fumarato. Por tanto, fenilalanina y tirosina son cetogénicos porque dan acetoacetato y también glucogénicos porque dan fumarato. El triptófano también es cetoglucogénico porque una parte, cuando se rompe la cadena carbonada, una parte de su esqueleto se convierte en acetoacetato y otra parte en piruvato. Es decir, aquí los únicos que no son glucogénicos son leucina y lisina. De hecho, son los 2 aminoácidos exclusivamente cetogénicos. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de todo este razonamiento que estamos haciendo, esto deriva la clasificación metabólica de los aminoácidos.
según los intermedios que generan al degradarse y el destino de estos intermedios. Entonces, tenemos los aminoácidos cetogénicos, que son aquellos cuyos esqueletos carbonados solo pueden generar cuerpos cetónicos y también grasa, por supuesto, que son lisina y leucina. Los que son exclusivamente glucogénicos, aquellos cuyos esqueletos carbonados generan cetoácidos precursores de glucosa, pero no generan acetil-CoA ni acetoacetato. Ahí tenemos en realidad la gran mayoría. Y después tenemos un grupo de 5 aminoácidos que son cetoglucogénicos o glucocetogénicos, es decir, que pueden dar cetoácidos que pueden convertirse en glucosa y también en cuerpos cetónicos. Y en ese grupo están los 3 aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, que ya acabamos de mencionar, la isoleucina, que no les había mencionado, pero también por ser un aminoácido voluminoso, una parte de su esqueleto da un precursor cetogénico y otra parte da un precursor glucogénico, como vamos a ver enseguida. Y lo mismo sucede con la treonina, ¿verdad? En algunos casos, esto de ser cetoglucogénico se debe a que la cadena se rompe en 2 fragmentos, ¿verdad? Pero en otros casos se debe también a que un mismo aminoácido puede tener más de una vía de degradación, que es lo que sucede, por ejemplo, con la treonina, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a resolver ejercicios que están relacionados con todo esto que explicamos. El ejercicio 23 dice, en su degradación tienen carácter glucogénico exclusivo. Bueno, para resolver este ejercicio, yo les recomiendo primero ir descartando lo que son exclusivamente cetogénicos. A ver, Gauto, Alma, ¿estás presente? Sí, profe. Bueno, Alma, ¿podrías decirme cuáles son los primeros que vamos a descartar? Los que tengan lisina y leucina. Perfecto. La B ya está descartada, porque tiene lisina. ¿Y cuál más vamos a descartar? La E. La E, porque tiene leucina. Bueno, nos quedamos con 3 opciones nomás ya, ¿verdad? Sí. Dice carácter glucogénico exclusivo. Miren, lo más fácil, les digo esto como ayuda a memoria, es aprenderse los que son exclusivamente cetogénicos, que son solamente 2, y los que son glucocetogénicos, que son solamente 5. Todo el resto son glucogénicos exclusivos. Entonces vamos a hacer por descarte. ¿Cuáles más tendríamos que descartar porque son glucocetogénicos? A ver. La C. Seguimos con Alma. ¿Alma estás? Sí, la D porque tiene triptófano. Muy bien, la D porque tiene triptófano. ¿Y qué más tiene que le descarta? Tirosina. Tirosina y treonina. También. ¿Sí? Treonina también era otro que era glucocetogénico. Bueno, y nos quedan 2 opciones nomás ya. Y la C también tiene treonina. La C también tiene treonina. Por tanto, lo más fácil es hacer por descarte, ¿verdad? Porque es lo más fácil de retener. Entonces, la opción que incluye aminoácidos exclusivamente glucogénicos es A, que dice valina, prolina, aspartato, alanina y metionina. Bien. Gracias, Alma. Acerca del mecanismo del sistema de decisión de glicina. Bueno, antes de hablar del sistema de decisión de glicina, quiero recordar un poquito con ustedes el mecanismo de degradación de los aminoácidos de la familia C3, porque hay más de una pregunta sobre esto. La familia C3 incluye a los aminoácidos que dan como producto piruvato. En realidad no a todos, pero la mayoría, sí la mayoría de ellos. Bueno, si partimos del más complejo de estos aminoácidos, que es la treonina, vemos que la treonina en una primera reacción, esta es una de las vías de degradación de la treonina, no es la única. Bueno, la treonina, primero por deshidrogenación, se oxida este carbono, da alfa-amino beta-cetobutirato y NADH. Este alfa-amino beta-cetobutirato, fíjense que ahora se cinde en la siguiente reacción, por acción de una liasa, y una parte de su esqueleto carbonado da acetil-CoA, y la otra parte da glicina. Fíjense entonces que glicina, por este motivo ya podemos ver que glicina no es esencial,
porque se sintetiza a partir de treonina, pero a partir de otras vías también. Bueno, entonces da acetil-CoA y glicina. Fíjense que después esta glicina se puede transformar en serina y finalmente en piruvato. Entonces aquí ya podemos ver por qué la treonina es cetoglucogénica. Porque una parte de su esqueleto carbonado da acetil-CoA, que es precursor del cuerpo cetónico, y otra parte va a parar a la síntesis de piruvato, que es precursor de glucosa. Bueno, esta glicina, o sea, cualquier glicina en realidad, ¿verdad? La que viene de treonina o de donde venga, puede, por acción de una enzima que se llama serina hidroximetiltraferasa, combinarse con N5-N10 metilén tetrahidrofolato para dar serina más tetrahidrofolato. En este caso lo que sucede es que el metilén tetrahidrofolato transfiere un grupo hidroximetil, que vemos acá en celeste, le transfieren a la glicina, entonces la glicina se convierte en serina. Por tanto, la serina tampoco es un aminoácido esencial porque puede sintetizarse a partir de glicina. En esta reacción, el N5-N10 metilén tetrahidrofolato se convierte en tetrahidrofolato. Y esta reacción, recuerden que es reversible, es decir, la serina puede degradarse en glicina más N5-N10 metilén tetrahidrofolato. Es decir, la serina puede volver a transferir este grupo de hidroximetil al tetrahidrofolato, generando como producto glicina. Es decir, que podemos sintetizar glicina a partir de serina y serina a partir de glicina. Entonces, ambos son aminoácidos no esenciales. Y en este proceso, en esta reacción reversible, participa el tetrahidrofolato, ¿verdad? Que se convierte en N5-N10 metilén tetrahidrofolato cuando serina se degrada a glicina y a la inversa. Por otra parte, la glicina, mediante su otro mecanismo de degradación, que es el sistema de escisión de glicina, puede también generar N5-N10 metilén tetrahidrofolato. El sistema de escisión de glicina que vamos a ver enseguida es un complejo multienzimático que escinde, rompe totalmente la glicina. Fíjense, la glicina pues tiene 3 átomos nomás. Su grupo carboxilo se elimina por descarboxilación en forma de CO2. Su carbono alfa va a ir a parar al tetrahidrofolato para formar N5-N10 metilén tetrahidrofolato. Y su grupo amino se libera en forma de amoníaco. ¿Sí? Vamos a ver enseguida el sistema de escisión de glicina. Para completar esta vía, la serina que se generó aquí se puede transformar en piruvato por una reacción de desaminación no oxidativa, que vamos a ver enseguida. La alanina se transforma en piruvato por una simple reacción de transaminación y la cisteína, el esqueleto carbonado de la cisteína, también termina convertido en piruvato a través de varias reacciones más complejas que involucran también el metabolismo del grupo sulfidrilo, que vamos a ver que puede convertirse en varias especies azufradas. Bien, ya que hablábamos, voy a aprovechar y recordarle 2 cosas que van a aparecer en los ejercitarios. Decíamos que la serina se convierte en piruvato, yo les dije, por un mecanismo de desaminación no oxidativa. Bueno, este es un mecanismo dependiente de una enzima que es la serina deshidratasa. Entonces, elimina el grupo amino, no por transaminación, sino por desaminación, y es una desaminación no oxidativa, fíjense que no participa ningún cofactor oxidante, y se pierde por deshidratación. ¿Sí? Hay una deshidratación, se forma este intermediario aminoacrilato y posteriormente se pierde el grupo amino en forma de amoníaco o amonio. En esta reacción de desaminación oxidativa también participa el piridoxalfosfato. Bueno, esta reacción en realidad ilustra lo que habíamos visto aquí, ¿sí? De serina a piruvato. Esta misma reacción puede ocurrirle a la treonina. La treonina, ya vimos una vía de degradación de treonina, ¿verdad? Que daba glicina y acetil-CoA. Pero la treonina tiene esta otra vía de degradación que se da justamente por acción de la treonina deshidratasa, que también es una reacción de desaminación no oxidativa, transcurre por este mismo mecanismo, ¿sí? Se forma un intermediario que aquí no se muestra, que posteriormente pierde el grupo amino, que sale en forma de amoníaco o amonio y da como producto el 2-cetobutirato. Bueno,
que posteriormente va a dar propionil-CoA, ¿verdad? Y ese propionil-CoA se va a transformar en succinil-CoA por mecanismos que ustedes ya conocen. Bueno, y respecto al sistema de escisión de glicina, que es lo que aparece en la siguiente pregunta que vamos a responder, fíjense que es una vía especial de degradación que solamente tiene la glicina. Es un complejo multienzimático que se compone de 4 proteínas. La proteína P, que tiene como factor al piridoxal fosfato, una vez más el piridoxal fosfato. La proteína H, que tiene lipoato como cofactor, tiene unido lipoato. La proteína L, que utiliza como cofactor, tiene unido covalentemente el cofactor FAD, pero también utiliza NAD como cofactor soluble. La proteína T, que tiene como cofactor al tetrahidrofolato. Y ya dijimos todas las proteínas. Bueno, son 4 proteínas y 5 cofactores. Entonces, ¿cómo transcurre la escisión de glicina? En primer lugar, el piridoxal fosfato unido a la proteína P va a unir la glicina a través de un grupo amino, formando un imino. De la misma forma que vimos en el caso de las transaminasas, ¿verdad? La base de Schiff entre el carbonilo del piridoxal y el amino del aminoácido, que en este caso solo puede ser glicina. A continuación, se produce la descarboxilación de la glicina, se pierde ya su grupo carboxilo en forma de CO2 y lo que queda, que es un aminometil, es transferido al lipoato, ¿sí? Se transfiere entonces el aminometil al lipoato y ahí se reduce el lipoato a dihidrolipoato. Se produjo la reducción a dihidrolipoato y posteriormente este grupo aminometil es transferido del dihidrolipoato al tetrahidrofolato por la proteína T y en realidad se transfiere y al mismo tiempo se corta el enlace carbono-nitrógeno, con lo cual se pierde el grupo amino en forma de amonio y se transfiere solamente el metileno, este metileno. Entonces la transferencia de metilén al tetrahidrofolato da N5N10 metilén tetrahidrofolato. Por eso este es otro mecanismo capaz de generar N5N10 metilén tetrahidrofolato. Como producto, fíjense que aquí ya se perdieron los 3 átomos de la glicina, como CO2, amonio y metilén tetrahidrofolato. Y lo que queda es el complejo multienzimático, pero modificado, porque el lipoato está reducido en forma de dihidrolipoato. Entonces lo que ocurre a continuación ya es nada más que reponer el complejo en su estado original, oxidando el dihidrolipoato al lipoato por acción del FAD, o sea, la proteína L, ¿verdad?, que transfiere los hidrógenos al FAD para dar FADH2 y posteriormente estos hidrógenos son transferidos al NAD para dar NADH y restituir el complejo en su estado original con el lipoato oxidado. Bueno, entonces esto en cuanto al sistema de escisión de glicina. Fíjense entonces, les quiero comentar nomás algo, que nosotros podemos sintetizar serina a partir de 2 moléculas de glicina. Esto es una observación nomás, bastante peculiar. Fíjense que si miramos este esquema, glicina más N5N10 metilén tetrahidrofolato puede dar serina. Pero a su vez, este N5N10 metilén tetrahidrofolato puede provenir de otra molécula de glicina. Es decir, se pueden, mediante el sistema de escisión de glicina más la serina hidroximetiltraferasa, con 2 moléculas de glicina, yo puedo fabricar una de serina. Bueno, entonces vamos a responder ahora a este ejercicio. Dice, acerca del mecanismo del sistema de escisión de glicina no es correcto. A ver, la glicina se une a la enzima a través de un enlace imino con el piridoxal fosfato. ¿Eso es correcto, sí o no? Sí. Sí, se une a través de un enlace imino. Perfecto, esto es correcto. Durante la descarboxilación se reduce el lipoato. Sí, también. Sí, se reduce el lipoato a dihidrolipoato. La transferencia del grupo metileno al tetrahidrofolato transcurre con liberación de amonio. Sí, profe. También. Sí, también es correcto. La descarboxilación genera un intermediario aminometil. También. Correcto.
La reacción requiere NADPH como cofactor. No, profe. No, profe. Esta es la incorrecta. No, profe. De hecho, es una reacción de oxidación, o sea, el cofactor es... ni que dijera NADH tampoco sería correcta, o sea, requiere NAD oxidado como cofactor. Bueno, la dihidrolipamida oxidada por el FAT, eso sí es correcto. Bueno. La desaminación. Bueno, aquí tenemos que leer todito, ¿verdad? Porque no nos dice nada el enunciado. La desaminación no oxidativa de treonina genera piruvato. ¿Qué generaba la desaminación no oxidativa de treonina? 2-ceto-butirato, profe. Exactamente, esta no es correcta. La desaminación oxidativa del glutamato requiere el cofactor NADPH. Butirato, profe. La oxidación oxidativa del glutamato, ¿qué cofactor requiere? NAT. NAT o NAT. NAT o NAT fosfato, pero tiene que ser oxidado, ¿sí? Si yo tengo el cofactor reducido, lo que puede ocurrir es la reacción inversa, ¿verdad? NADPH más alfa-cetoglutarato más amoníaco para dar glutamato, pero así como está, no es correcto. La desaminación no oxidativa implica una deshidratación. Eso es correcto. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Quiénes sufren desaminación no oxidativa con deshidratación? Serina y treonina. Serina y treonina. Serina y treonina. Bueno, la desaminación de histidina forma urocanato y requiere NAT. Bueno, eso vamos a ver ahora que no. Y la desaminación oxidativa del aspartato genera oxalacetato, no. El que puede sufrir desaminación oxidativa es el glutamato. Bueno, aquí vienen unos ejercicios de la familia 5. Vamos a mirar rápidamente la familia 5 y reitero que como ya es la hora pueden retirarse sin problema. Vamos a ir un poquito más. Fíjense los mecanismos de degradación de los aminoácidos de la familia 5. La familia 5 la conforman todos aquellos aminoácidos que pueden degradarse para dar glutamato y finalmente alfa-cetoglutarato para incorporarse luego al ciclo de Krebs. ¿Cuáles son? Glutamina, arginina, prolina e histidina y por supuesto el propio glutamato. Glutamina se transforma en glutamato mediante una simple reacción de hidrólisis, ¿verdad? Arginina y prolina sí ya tienen un mecanismo un poco más complejo. Arginina, mediante una reacción del ciclo de la urea, la última reacción del ciclo de la urea, se degrada para dar urea y ornitina por la enzima arginasa. Bueno, fíjense que la ornitina, aquí en la ornitina ya podemos ver los 5 átomos de carbono que conforman el glutamato. Solo que en el glutamato este carbono, este va a ser el grupo R-amino, R-carboxilo-glutamato, debe perder el grupo amino. Dos cosas tienen que pasar. Se debe perder este grupo amino y se tiene que oxidar el carbono. Entonces, eso es lo que sucede. La ornitina se transamina con alfa-cetoglutarato para dar glutamato más semialdehído glutámico. Y el semialdehído glutámico ya es el precursor directo del glutamato. ¿Sí? Porque ya tiene este grupo, este carbono, solo que está en forma carbonilo, tiene que oxidarse un paso más para dar el grupo carboxilo. ¿Sí? Fíjense que la arginina como tal no se transamina, pero la ornitina, que es un intermediario de su degradación, sí sufre transaminación. Entonces, ornitina por transaminación da semialdehído glutámico y semialdehído glutámico ya se oxida a glutamato. La prolina también da este mismo intermediario, que es muy importante, que es el semialdehído glutámico, ¿sí? Primero sufre una oxidación para dar pirrolina 5-carboxilato, que a continuación se escinde, se rompe el ciclo para dar semialdehído glutámico. Entonces, arginina y prolina convergen en su degradación en el intermediario semialdehído glutámico que luego se oxida al glutamato. En el caso de la histidina, es una vía totalmente independiente, pero que converge en la formación de glutamato. La histidina primero sufre una desaminación no oxidativa para darle intermediario urocanato, que posteriormente sufre una
Esta es una reacción bastante compleja en la cual urocanato con una molécula de agua da la 4-imidazolona 5-propionato, que incluye un grupo amida. Fíjense que aquí se incluye un grupo amida. Entonces, en la siguiente reacción, por hidrólisis de este grupo amida, se abre el anillo imidazolona para dar el N-formimino-glutamato. Y fíjense que aquí ya tenemos prácticamente la estructura del glutamato. Fíjense, esto es glutamato, y acá ya está el grupo alfa-amino. Solo que hay algo que está molestando acá, que es este grupo que está en rojo, que es el N-formimino. Por eso es N-formimino-glutamato. Entonces, en la última reacción, este grupo N-formimino se transfiere al tetrahidrofolato para dar N5-formimino tetrahidrofolato. De esto se tienen que acordar, es importante. Y da como producto glutamato. Es decir que estos 4 aminoácidos convergen en su degradación en una molécula de glutamato que finalmente por desaminación oxidativa da alfa-cetoglutarato. Y ahora vamos a la pregunta. ¿Son aminoácidos cuyos esqueletos carbonados generan alfa-cetoglutarato? Bueno, alfa-cetoglutarato son esos 5, todos los de la familia C5, pero dice, tienen como intermediario aldehído semiglutámico. Son solamente 2. ¿Cuáles son? Arginina y prolina, solamente. Arginina y prolina. Arginina y prolina. Convergen en la formación de semialdehído glutámico. Formimino-glutamato se forma durante la degradación de Histidina. ¿Se acuerdan que al final daba formimino-glutamato? Y después, ¿a quién se le transfería el formimino para generar glutamato? Al tetrahidrofolato. Muy bien, para dar formimino tetrahidrofolato, ¿verdad? Muy bien. El tetrahidrofolato se convierte en N5N10 metilén tetrahidrofolato mediante. Estuvimos viendo que hay 2 mecanismos que pueden generar N5N10 metilén tetrahidrofolato. ¿Quién me puede recordar? Dos mecanismos. La escisión de glicina era uno, ¿verdad? Uno es la escisión de glicina. ¿Y el otro? La conversión de serina a glicina. de serina en glicina. Esos son los 2 mecanismos. Por tanto, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? La F no sería. La F. La degradación de glicina a dióxido de carbono. Muy bien. Un déficit sostenido de folato no afectaría al metabolismo de. Esta es una forma más elegante de preguntar cuál de estos aminoácidos no requiere folato para su metabolismo, ¿verdad? Es una forma indirecta de preguntar cuál de los aminoácidos no usa folato. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno. ¿Histidina usa folato? Sí, ¿verdad? Acabamos de ver. Necesita folato para deshacerse del grupo formimino. Entonces, histidina no es. ¿Serina usa folato? También. Claro que sí. Acabamos de ver serina y muy relacionado con el metabolismo de serina también está glicina. Glicina. ¿Y metionina? Bueno, lo repasamos ahora, pero metionina, recordarán ustedes que mediante la vía del el ciclo del metilo activo, metionina se convierte en SAM, luego en homocisteína, y la homocisteína más N5-metil tetrahidrofolato me permite dar metionina. La remetilación de homocisteína requiere de metionina. Entonces, sí que por supuesto el folato participa en el metabolismo de la metionina. O sea, por descarte llegamos a la respuesta, ¿verdad? Que un déficit sostenido de folato no va a afectar al metabolismo de prolina. De hecho, si revisan el metabolismo de prolina que acabamos de ver, que pasa por semialdehído glutámico, en ningún paso participa el folato. Relacionado con esta misma vía, la transformación de glutamato en ornitina conlleva secuencialmente reacciones de, bueno, a ver, glutamato en ornitina. Estuvimos viendo en realidad la vía mediante la cual
la ornitina se convierte en glutamato? Dijimos que primero tiene que haber una transaminación y luego una oxidación. Entonces, si quisiéramos transformar glutamato en ornitina, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué reacciones deberían ocurrir? Una reducción y una transaminación. Muy bien. Una reducción. Debería reducirse el glutamato a semialdehído glutámico y luego una transaminación. Entonces la respuesta es reducción y transaminación. Bueno, metabolismo de los aminoácidos ramificados. Vamos a resolver estos tres para llegar al mismo punto donde llegamos con el otro grupo. Nos habla del metabolismo de los aminoácidos ramificados. Bueno, los aminoácidos ramificados, isoleucina, valina e isoleucina, tienen en común las tres primeras reacciones en su degradación, que son primero una transaminación, que utiliza como cofactor piridoxal fosfato y da los correspondientes alfa-cetoácidos, que son ácido alfa-ceto beta-metilvalérico para la isoleucina, ácido alfa-ceto isovalérico para la valina y ácido alfa-ceto isocaproico para la leucina. Posteriormente, una descarboxilación oxidativa para dar los correspondientes derivados acil-CoA, alfa-metilbutiril-CoA, isobutiril-CoA e isovaleril-CoA respectivamente. Y la tercera reacción es una deshidrogenación dependiente de FAT, que da los derivados enoil-CoA, ¿sí? Porque es una deshidrogenación que genera dobles enlaces. Metil-CoA para la isoleucina, metilacrilil-CoA para la valina y metilcrotonil-CoA para la leucina. A partir de aquí, estos enoil-CoA sufren ya vías de degradación independientes. En el caso de la isoleucina, luego de 3 reacciones, la cadena se cinde dando acetil-CoA y propionil-CoA. Como sabemos, el propionil-CoA, esto ya lo habíamos visto antes, el propionil-CoA en una secuencia de 3 reacciones termina dando 3 reacciones dependientes de biotina y vitamina B12, termina dando succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Y que como todos los intermediarios del ciclo de Krebs, permiten generar oxalacetato y por tanto glucosa. Por eso todos aquellos aminoácidos que dan como producto de oxidación propionil-CoA son glucogénicos, porque el propionil-CoA se puede convertir en succinil-CoA, el succinil-CoA en oxalacetato y el oxalacetato es un intermediario clave de la gluconeogénesis. Y por eso decimos que la isoleucina es cetogénica, porque da acetil-CoA, y glucogénica porque da succinil-CoA. En el caso de la valina, su enoil-CoA derivado es metilacrilil-CoA, que luego de 4 reacciones genera propionil-CoA. Y ya sabemos que el propionil-CoA puede generar glucosa. Por eso la valina, pero fíjense que no da, en ninguna parte da acetil-CoA ni acetoacetato, por eso decimos que la valina es exclusivamente glucogénica. Y finalmente la leucina, que va por otra vía totalmente diferente, el enoil-CoA derivado termina convirtiéndose en hidroximetilglutaryl-CoA, que es un compuesto ya conocido para ustedes, intermediario de la síntesis de cuerpos cetónicos y también de la degradación de lisina. Este hidroximetilglutaryl-CoA, que es una molécula grande, se escinde o se rompe en 2 partes, dando acetil-CoA y acetoacetato. Pero ambos productos son incapaces de generar glucosa por gluconeogénesis. Por eso decimos que la leucina es un aminoácido exclusivamente cetogénico. Bien. Entonces, el metabolismo de los 3 aminoácidos ramificados. A ver, ¿puedo decir que genera propionil-CoA? El metabolismo de los 3 aminoácidos ramificados. No los 3. No los 3. La leucina no. Isoleucina y valina sí. Se inicia con una reacción de desaminación oxidativa. No, transaminación. No, transaminación. Es transaminación, muy bien. Produce intermediarios glucogénicos. La leucina es cetogénico. Nomás. Muy bien. Valina, isoleucina sí, pero leucina no. Requiere la descarboxilación oxidativa de sus correspondientes cetoácidos. Ese sí es correcto. Sí. Muy bien.
Los productos finales de la degradación de leucina son Acetato y Acetato y acetil-CoA. perfecto. Acetato. Profe, el 31 dice, el E dice, ocurre en todos los órganos por igual. Yo sé que en los 3 no se producen en el hígado, pero eso es lo que no entiendo porque... Y se refiere a eso. Se refiere justamente a eso. En la clase habíamos hablado, creo que no está aquí, ¿verdad? Pero estos aminoácidos, los aminoácidos que van a ramificar no se transaminan en el hígado. Entonces el metabolismo no ocurre, el metabolismo de los aminoácidos ramificados no ocurre en todos los órganos y tejidos por igual. Por eso se descarta esa opción. Y la respuesta correcta es D. Bueno, y por último, fumarato y acetoacetato son productos de la degradación de... Tienen que saber los productos de degradación de todos los aminoácidos. Esa parte sí tiene que saber completo. Fumarato y acetoacetato son los productos finales de degradación de fenilalanina y tirosina. ¿Sí? Y este es un intermediario importante que recordar, el homogentizato. Bueno, y vamos a dejar aquí porque tirosina entonces sería la respuesta acá, ¿verdad? Vamos a dejar aquí porque ya nos pasamos de la hora. El resto de los ejercicios quedan para ustedes. Yo les quiero sugerir que los resuelvan después de haber estudiado todo. Entonces ahí pueden autoevaluarse, identificar si tienen dudas.